Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar la actividad sobre disgrafia, elaborada por Zuleima Castro Cortés y Ru Liliana Alvarado de la especialización de Neuropsicología Educativa. Vamos a ver algunos contenidos como una introducción, la conceptualización del término disgrafia, teorías explicativas de la disgrafia, tipos de disgrafia, características clínicas de la disgrafia y algunas conclusiones. Entonces, para ahondar en nuestro tema, primero que todo vamos a identificar qué son las dificultades de aprendizaje. Según la CIEM, el C10, las dificultades de aprendizaje se describen como trastornos específicos del neurodesarrollo de habilidades escolares y tienen clasificaciones. Está el trastorno específico de la lectura, llamado dislexia, el trastorno específico de la expresión escrita, disgrafia, trastorno específico de habilidad aritmética, llamado discalculia. Además, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, los ubica dentro de los trastornos del neurodesarrollo, sobre la base de dificultades de la lectura, producción escrita y la matemática. La disgrafia es una alteración neuropsicológica que provoca retraso en el desarrollo y en el aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de las formas de las letras y las palabras. Característica de este trastorno es que su escritura es desorganizada y anárquica. Tiene errores ortográficos y fonológicos. Desconoce el uso de mayúsculas y minúsculas, además de los signos de puntuación. Muestran fragmentación de las palabras y el uso incorrecto de la síntesis. Presentan dificultad en la coordinación visomotor y grafomotriz, que lleva a que su letra sea ilegible, además de escasas aptitudes para el lenguaje, memoria a largo y corto plazo, coordinación visomotora y organización. Ejemplo de disgrafia. Es una letra ilegible, desorganizada, no tiene una estructura, no se entiende, no se comprende. Algunos criterios de evaluación para la disgrafia. Encontramos que se debe realizar una evaluación específica del grafismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el análisis detallado de la calidad de la escritura en términos de legibilidad, precisión y fluidez. Incluye aspectos como la forma, tamaño, alineación, presión y espaciado de las letras, con el objetivo de identificar dificultades en la motricidad fina o en la coordinación visomotora que afecta a la escritura. También se evalúan los factores asociados que pueden influir en el éxito o fracaso caligráfico. Se refiere al estudio de elementos externos e internos que afectan la escritura, como el desarrollo psicomotor, la lateralidad, la postura, la presión del lápiz, la percepción visual y la integración de habilidades cognitivas y emocionales. Estos factores pueden ser determinantes en la adquisición de una escritura funcional y legible. Algunos instrumentos que se utilizan para la evaluación son pruebas específicas de la lectura y encontramos el PROES, que es una batería para evaluar los procesos de escritura. Algunas teorías explicativas sobre la disgrafia. La disgrafia tiene un origen neurológico basado en estudios realizados en adultos con lesiones cerebrales, los cuales han permitido identificar las zonas cerebrales involucradas en la escritura. Se han encontrado dos tipos principales de alteraciones: agrafias motoras relacionadas con dificultades en el acto motor de la escritura, agrafias lingüísticas afásicas asociadas a problemas en la transcodificación del lenguaje escrito. No existe una única región cerebral responsable de la escritura, ya que esta es una función mental compleja. Involucra múltiples áreas del cerebro organizadas en tres etapas clave: percepción y comprensión del mensaje. Participa la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, hemisferio izquierdo, y las áreas visuales occipitales. Transcodificación del lenguaje, proceso clave en la escritura. Se lleva a cabo en la circunvolución angular, área 39, y en la circunvolución supramarginal, área 40.
donde se transforman los fonemas en grafemas. Ejecución motora del gesto gráfico. La información se transfiere desde la corteza sensorial a la corteza motora frontal asociativa, especialmente en el área de Broca, y luego a la corteza motora primaria para concretar el movimiento de la escritura. Otras regiones cerebrales también influyen en la escritura. El hemisferio derecho procesa elementos espaciales y la visión global de la palabra escrita. Hipocampo y corteza sensorial asociativa aportan información sobre la memoria y la percepción. Zonas prefrontales intervienen en la planeación y organización del texto. Algunas hipótesis sobre la etiología de la disgrafia. Pennington, 1991, sugiere que la disgrafia puede estar relacionada con una disfunción del hemisferio derecho y que podría coexistir con dificultades en matemáticas. Leal y Matute, 1995, Matute, 2000, propone que el problema principal radica en un déficit de lenguaje mediado por el hemisferio izquierdo. En conclusión, la disgrafia no tiene un origen único, sino que es el resultado de alteraciones en diferentes áreas cerebrales involucradas en la percepción, transcodificación y ejecución motora de la escritura. Los tipos de disgrafía son disgrafía adquirida y disgrafía evolutiva. Encontramos según Castuera la disgrafía fonológica, superficial, mixta o profunda y disgrafía motriz. Veamos, la disgrafía adquirida son aquellas que afectan a personas que aprendieron a escribir adecuadamente, pero han perdido parte de esta habilidad debido a un traumatismo o a un accidente cerebral. La disgrafía evolutiva son dificultades en el aprendizaje de la escritura sin haber una razón aparente que justifique dicha dificultad. La disgrafía fonológica está producida por una incapacidad para recuperar correctamente las formas de las palabras y esto está motivada por retrasos en el desarrollo fonológico y el fallo en el uso de las reglas de conversión, es decir, de fonema a grafema. Debido a esto, el individuo presenta problemas en la escritura de pseudopalabras, en las palabras poco familiares y en las palabras fonéticamente parecidas, ya que posee una pobre discriminación fonológica. Entonces, por ejemplo, escriben la ñ por la y, la p por la t, y producen uniones y fragmentaciones como me peino o serenamente. La disgrafía superficial es una dificultad que afecta a la ruta ortográfica o visual, por lo que los individuos que la padecen se ven obligados a recurrir a la vía fonológica. Debido al fallo de dicha ruta, se dan los problemas de recuperación en la memoria, ya que no tienen grabada la forma de las palabras y por ello no la pueden recuperar posteriormente. Sobre todo esas dificultades de recuperación se dan en las palabras homófonas, es decir, aquellas que suenan igual pero se escriben de manera diferente, y las poligráficas, aquellas que siguen una ortografía arbitraria. Entonces, aquí vemos como ejemplo las personas que cometen errores de ortografía, como cambiar la B por la V. La disgrafía mixta o profunda se produce cuando las dificultades en la escritura afectan los procesos implicados en ambas vías. Las alteraciones presentadas se relacionan con las operaciones implicadas en el procesamiento fonológico, es decir, las operaciones implicadas también en el proceso visual. Otra, la automatización de los procesos de recuperación visual y fonológica, los recursos cognitivos de atención y memoria de trabajo. Entre los errores más frecuentes de esta disgrafía encontramos, por ejemplo, palabras desconocidas difíciles de escritura diferente a la pronunciación. Entonces está la escritura lenta, están los errores en las pseudopalabras y las inversiones. En la disgrafía motriz se trata de una dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, que está ligada a una inmadurez en el desarrollo de la psicomotricidad fina. Entonces, por ejemplo, vemos la lentitud, los movimientos gráficos disasociados,
un manejo incorrecto del lápiz y una postura inadecuada al escribir. Con lo anterior, dependiendo del tipo de disgrafía y sus causas, se conoce más de cerca de este trastorno porque según las características que se presentan, permite reconocer o se presenten mejor, permiten reconocer mejor el tipo de disgrafía que tiene la persona afectada e implementar un tratamiento adecuado. En cuanto a las consecuencias que produce la disgrafía en el aprendizaje, conlleva a retrasar la adquisición de conocimientos, frustración por no poder escribir bien, menor rendimiento académico, esforzarse más para realizar las tareas, se obtiene una baja autoestima, hay limitaciones en las habilidades de motricidad fina y en la complejidad para coordinar movimientos pequeños a la hora de hacer trazos. Para formar las letras además pueden afectar otros aspectos de la vida diaria porque entorpece actividades que requieren movimientos y destrezas con precisión. Por ejemplo, puede resultar difícil atarse o amarrarse en los zapatos porque esta actividad necesita coordinación y movimientos precisos. Aunque parece sencillo, para los niños que tienen esta disgrafía, estas simples acciones son algo complejas y el hecho de no poder cumplirlas hacen que tengan sentimientos de frustración, de ansiedad, de estrés y esto ocasiona en el desarrollo emocional y social pues algunas repercusiones o alteraciones. Incluso al desconocer que la disgrafía es la causa, los chicos podrían ser criticados como perezosos o desorganizados cuando en realidad no es así y por ello impide que ciertas actividades se desarrollen con normalidad. Ahora vamos a mirar las características clínicas de la disgrafía. Entonces está una es por causas neurológicas y dos por causas psicomotrices. En las causas neurológicas vemos que sin tener que ver se refiere a que no hay una enfermedad neuronal grave y en ocasiones la disgrafía se produce como consecuencia de un déficit neuronal que impide ordenar la información y por lo tanto dificulta la tarea de ponerla por escrito. Y en las causas psicomotrices existen niños que no desarrollan esas habilidades al mismo tiempo. Cuando hay una alteración y no se coordinan bien los movimientos del brazo y la mano, pueden desarrollarse problemas como dificultades para escribir y la escritura se vuelve más lenta. La intervención para la disgrafía debe considerar todos los factores visuales y motrices y se debe tener en cuenta la planificación y ejecución de la escritura. Para ello es fundamental poder proporcionar una serie de trabajos que vayan de lo más simple a lo más complejo. Vemos que hay una educación psicomotriz general que hace parte de una relajación de todo el cuerpo y de las partes implicadas en la escritura, como ya lo vimos, el brazo, la mano, los dedos, una coordinación, y esto permite tener una coordinación sensoriomotriz y tener un esquema corporal, una lateralidad y una organización espaciotemporal. También hay una educación psicomotriz diferenciada y esta hace hincapié sobre la independencia del brazo y la mano, es decir, que hay coordinación y precisión de los movimientos de manos y de los dedos en función de la elaboración de los trazos gráficos. Se debe también considerar la manera como se sujeta el lápiz, ¿sí? Para la escritura, así como la postura, como ya lo vimos, para escribir, también para realizar ejercicios grafomotores o preparatorios que busca una creación de hábitos perceptivos motores adecuados que logre una fluidez continua en la escritura. Es muy importante también saber que este trastorno eh, se requiere de ayuda, ¿sí? Es un apoyo que debe ser pertinente para la persona o el niño que lo sufre, ya que esto afecta a varios factores de la vida y limita el desenvolvimiento normal tanto en el colegio como fuera de él. Entonces es importante saber que los niños o las personas que tienen este trastorno de disgrafía
No son niños o personas menos inteligentes, no quiere decir que sean descuidadas o perezosas o que no les guste hacer tareas, sino que al contrario necesitan mayor colaboración por parte de los padres de familia, los profesores, los especialistas expertos en el tema para detectar a tiempo la disgrafía y así mejorar la habilidad en la escritura, tanto motricidad, en la escritura, en la motricidad fina y en la postura general, que son características necesarias pues, para obtener buenos resultados. De esta manera, pues damos por terminado nuestro video. Muchísimas gracias por su atención.